Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí en Colombia, Bogotá, Colombia, y también muy buenos días, amados amigos y hermanos en Calley, Puerto Rico. Es para mí un privilegio dirigirme a todos ustedes aquí presentes y a vosotros ausentes, pero presentes en Calley, Puerto Rico. Nos encontramos hoy llenos de alegría, llenos de regocijo, alabando a Dios, glorificando su nombre y listos y deseosos de oír su palabra. Estamos en un tiempo como el tiempo de Moisés, cuando Moisés fue llamado por Dios para subir al monte de Sinaí. También estamos en un tiempo como el tiempo en que el Señor Jesucristo subió sobre el monte de la transfiguración. Estamos en un tiempo paralelo porque estamos en el tiempo en que todo eso del pasado está siendo actualizado por el Creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es tiempo de estar en pie en el monte. Es tiempo de estar en pie sobre el monte. En pie sobre el monte. No sobre el monte Sinaí, no sobre el monte de la transfiguración, sino sobre el monte de Sión. En el tiempo de Moisés, Dios llamó a Moisés para subir al monte Sinaí. Y fue conocido en aquellos tiempos el monte Sinaí como el monte de Dios. Fue a ese monte al cual Dios descendió. Fue a ese monte al cual descendieron ángeles de Dios. Fue sobre ese monte sobre el cual vinieron las leyes para el pueblo hebreo. Fue sobre ese monte sobre el cual vino la revelación de la construcción de un tabernáculo. Porque sobre ese monte estaba manifestándose una dimensión espiritual, una dimensión divina. Estaba manifestándose sobre ese monte la sexta dimensión o dimensión teofánica. Sobre ese monte estaba aconteciendo algo tan grande en aquellos días que la gente no podía comprender. Pero a ese monte fue llamado un hombre, porque cuando es tiempo de estar en pie sobre el monte, es llamado sobre ese monte el mensajero de ese tiempo, de esa edad o dispensación, para recibir la visita de otra dimensión, la visita de la dimensión teofánica, de la cual ha de recibir las instrucciones divinas, la revelación divina, para darla a conocer al pueblo del cual Él es su mensajero. Es necesario que a ese monte suba el mensajero de ese tiempo para tener contacto, comunicación con esa dimensión espiritual, esa dimensión celestial, esa dimensión teofánica, esa sexta dimensión de la cual ha de recibir todo aquello que Dios ha de materializar en ese tiempo, todo aquello que se ha de hacer carne en ese tiempo. El tiempo para estar en pie sobre el monte es el tiempo para la encarnación de la palabra, para la encarnación de la teofanía. Cuando Moisés
fue llamado al monte Sinaí. Allí era el tiempo en que el verbo, la palabra, se haría carne en un hombre. Era el tiempo en que la teofanía se haría carne para llevar a cabo la gran liberación al pueblo hebreo, la cual le había sido prometida a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que su simiente sería cautiva y estaría por 400 años en una tierra extraña, pero después de los 400 años, Dios los libertaría con mano poderosa. Y a la nación que el pueblo hebreo había servido y la cual había esclavizado al pueblo hebreo, Dios le pediría cuenta. Dios traería sobre ese reino gentil el juicio divino. Así aconteció cuando hubo un hombre que se paró sobre el monte Sinaí. Cuando se paró sobre ese monte, la palabra, el verbo, la teofanía se hizo carne, se encarnó en él. Y cuando descendió a Egipto para liberar al pueblo hebreo, allí estaba la palabra hecha carne, y la palabra había sido colocada en la boca de Moisés, y Dios le dijo: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás todo lo que yo te mandare. Y Moisés, yendo a Egipto, fue hablando todo lo que Dios colocó en su boca, pues la palabra se había hecho carne en un hombre. Era Dios velado en carne humana. Dios siempre, a través de la historia, se ha velado en carne humana para Él llevar a cabo su gran programa. Dios ha utilizado seres humanos. Por lo tanto, es necesario que para que la palabra, el verbo, la teofanía se haga carne, es necesario que haya un monte al cual se deba subir y se deba estar en pie, para que así la dimensión secta de la teofanía se haga manifiesta en carne humana y se dé a conocer los misterios divinos, los misterios de las dimensiones divinas para los seres humanos. En aquellos días se tenía que dar a conocer ese programa divino que Dios estaría materializando en carne humana, en seres humanos. Y eso venía de la sexta dimensión de la teofanía, que es la dimensión de creación. Es la dimensión de la palabra que entrará a creación en esta tierra. De ahí es que viene esa palabra creadora, esa teofanía creadora, para crear, para realizar el programa que Dios tiene para ese tiempo. Allá, en aquel tiempo, en el monte Sinaí era el lugar en donde se tenía que estar en pie para la palabra encarnarse y poder manifestar, poder cumplir el programa divino para aquel tiempo. Luego, algunos cientos o miles de años después, se llegó el momento para subir a otro monte,
al monte de la transfiguración. Para eso apareció el Señor Jesucristo sobre la tierra, vivió sobre la tierra, tuvo un ministerio sobre la tierra, y luego llegó el momento de subir al monte de la transfiguración, al monte de la adopción, al monte en el cual se manifestaría la dimensión de la teofanía, la sexta dimensión. Y estando allí en el monte, comenzó a manifestarse esa sexta dimensión. El rostro del Señor Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, blancas como la luz, resplandecientes como la luz. Y le aparecieron Moisés y Elías en sus cuerpos teofánicos, hablando con el Señor Jesucristo. Allí estaba la sexta dimensión manifestándose en el momento en que estaba siendo adoptado el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Estaba siendo adoptado en esos momentos en un monte. Por eso él estaba en pie sobre el monte, porque la sexta dimensión que corresponde para la adopción de todos los hijos de Dios estaba manifestándose allí para la adopción del primer Hijo de Dios que era adoptado en el reino de Dios. Allí estaba la palabra encarnada en Jesús de Nazaret, pues Él era el Verbo hecho carne. Y allí estaba Él siendo reconocido como el Hijo que estaba siendo adoptado, y por esa causa la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A Él oíd. Cuando se sube al monte de la adopción, al monte en donde la sexta dimensión es manifestada, ahí está en la persona que es adoptada el mensaje, la voz de Dios para todos los seres humanos. Es ahí en esa persona en el cual Dios se vela en carne humana. Es en esa persona en la cual Dios cumple el programa que Él tiene para ese tiempo. Jesús de Nazaret, siendo el instrumento divino para la gran obra de redención para aquel tiempo, Él tenía que subir al monte en el cual esa sexta dimensión estaba siendo manifestada, para allí recibir las palabras divinas acerca de la ida del Señor hacia Jerusalén para cumplir el propósito de su estadía en esta dimensión terrenal. Allí el Señor Jesús estaba recibiendo las últimas instrucciones y estaba recibiendo la adopción para llevar a cabo ese programa divino para el cual Él había venido. Luego, Él tenía que cumplir la obra divina para la cual Él había venido como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo con su muerte y su propia sangre. Por eso, Él tenía que estar en pie sobre el monte para recibir la visita
de esa dimensión sexta de la teofanía. Y allí estaba siendo mostrado también lo que sería la venida del Hijo del Hombre en los días finales, de lo cual habló el Señor Jesucristo cuando dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino con poder y gloria, viniendo con sus ángeles. Y allí en el monte de la transfiguración les mostró la venida del Hijo del Hombre en los días finales con Moisés y Elías. Porque así será la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Será con sus ángeles, con sus mensajeros, con esos ministerios proféticos de Moisés y Elías, de los 2 olivos y los 2 candeleros, como está en el libro del Apocalipsis. Allí fue mostrado lo que acontecería en este tiempo final. Por lo tanto, en este tiempo final, la venida del Hijo del Hombre será manifestada, será cumplida, será realizada en el monte. Sobre el monte es necesario que esté el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el ministerio de las 2 olivas, de los 2 candeleros, el ministerio de Moisés y Elías. Será sobre el monte de Sión. Será sobre ese monte espiritual que es conocido como la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Sobre la cima de ese monte, sobre la cima de ese monte se manifestará la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, y allí estarán el ministerio de los ángeles del Señor para tocar la gran voz de trompeta, el ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros, para así recibir la adopción, para así recibir la encarnación de la palabra, la encarnación de la teofanía. La recibirá ¿quién? En el tiempo final, conforme a la promesa del Señor Jesucristo. Siempre Él ha llamado a subir al monte de adopción, al monte en el cual la palabra estará encarnada, el verbo encarnado, la teofanía encarnada, al mensajero de esa dispensación. En la primera dispensación fue Moisés y subió sobre el monte Sinaí. En la segunda dispensación fue Jesús y subió sobre el monte de la transfiguración. Y en la tercera dispensación será sobre el monte de Sión y será llamado a subir ahí por el Señor Jesucristo, a su ángel mensajero del tiempo final. Él será llamado para estar sobre el monte de Sión, para recibir ahí la visita teofánica, la visita de la sexta dimensión. Y será ahí, sobre el monte de Sión, que se encarnará la palabra, el verbo, la teofanía, para llevar a cabo la gran obra divina del tiempo final, correspondiente a la tercera dispensación. Será en ese monte de Sión
en donde la palabra se hará carne para cumplir el propósito de la manifestación del Hijo del Hombre, la manifestación del Señor a través de carne humana como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, para llevar a cabo la obra de la reclamación de todos los derechos de todos los hijos de Dios, para reclamar todo lo que redimió el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, para reclamar todo lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero, para reclamar todo lo que está registrado en el librito que fue abierto en el cielo y que el ángel fuerte descendió con él a la tierra. Es el tiempo más grande y más glorioso para todos los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios serán llamados, convocados por el mensajero de esa tercera dispensación, en el cual y a través del cual el Señor Jesucristo estará hablándole a su pueblo para llamar y juntar a sus escogidos con gran voz de trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y todos los muertos se levantarán y los que estén vivos serán transformados, porque será tocada la trompeta de Dios. La final trompeta será tocada sobre el monte de Sión, para llamar, para congregar, para juntar a todos los elegidos, los cuales serán también adoptados en el reino de Dios, en los cuales también se ha de encarnar la teofanía, se ha de encarnar la palabra, el verbo, para así todos tener en sí mismos el cuerpo teofánico encarnado. Así será en este tiempo final. Por eso, la gran voz de trompeta que dijo el Señor Jesucristo, con la cual Él enviaría a sus ángeles, esa gran voz de trompeta estará llamando y juntando a todos los elegidos en y sobre el monte de Sión, en la cima del monte de Sión. Estará juntándolos, reuniéndolos sobre ese monte, porque sobre ese monte, sobre la cima de ese monte, la sexta dimensión de la teofanía estará manifestándose para hacerse carne en cada hijo de Dios. Por eso, el mensaje del tiempo final y el llamado del tiempo final será sobre el monte de Sión, sobre la cima del monte de Sión. Por eso también, de entre los hebreos, los que han de ser llamados y reunidos, serán llamados y reunidos para subir a la cima del monte de Sión, y estarán en pie sobre el monte de Sión también, juntamente con el Señor, juntamente con el último mensajero del Señor Jesucristo, y con los elegidos de entre los gentiles del tiempo final. A ese monte es necesario subir con la gran voz de trompeta que les llamará diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas
que han de ser después de estas. Sube acá. ¿A dónde? A la cima del monte de Sión. Sube a la cima del monte de Sión para que estés sobre el monte de Sión para tu adopción, para que la teofanía, la palabra, el verbo se haga carne en ti y pueda ser transformado y recibir el cumplimiento de la promesa divina, de la transformación de tu cuerpo terrenal, y puedas tener entonces un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo corruptible tiene que ser vestido de incorrupción y este mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Así está prometido y así será hecho sobre el monte de Sión. Por lo tanto, sube al monte de Sión para que puedas ver lo mismo que vio Pedro, Jacobo y Juan en visión, para que tú puedas verlo en realidad, en cumplimiento de las promesas divinas. Sube al monte de Sión. Todo elegido de entre los gentiles es llamado a subir al monte de Sión para estar en pie sobre el monte de Sión. También los hebreos que están registrados en el libro de la vida del Cordero son llamados en el tiempo final por la gran voz de trompeta para subir al monte de Sión, estar en pie en el monte de Sión y ver ahí el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo final. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Ahí tenemos al Cordero sobre el monte de Sión, en pie sobre el monte de Sión, con 144,000 hebreos. Sigue diciendo: y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí tenemos a 144,000 hebreos que subirán para estar en pie sobre el monte de Sión, para estar ante la presencia del Cordero que se ha convertido en el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí estarán sobre el monte de Sión en pie. Ahí también somos llamados en este tiempo final. Son llamados los gentiles para subir
para estar en pie sobre el monte de Sión. Primero es llamado el mensajero de esa tercera dispensación y de ahí recibe su mensaje para los seres humanos y llama a los seres humanos de entre los gentiles y también de entre los hebreos a subir al monte de Sión para estar en pie sobre el monte de Sión. En pie sobre el monte de Sión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenos días aquí en Colombia y también allá en Calley, Puerto Rico. Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima.